¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola Emanuel, qué gusto saludarte, qué gusto saludarte, qué gusto poder ser parte de este conversatorio el día de hoy, con este distinguido podium de invitados especiales, Emanuel. Así es, Jesús. Mira, tenemos ahorita una plática muy interesante con cuatro grandes personalidades de la arquitectura contemporánea en Querétaro. Creo que va a ser una plática muy amena, donde nos va a dar mucha luz de qué es lo que se está haciendo en Querétaro, todos estos grandes desarrollos y obviamente, pues que va a estar padrísimo, ¿no? Entonces, pues queremos darle la bienvenida a todos nuestros invitados, agradecerles su tiempo y también a los panelistas, ¿verdad? Van a hacer excelente trabajo. Así es, Emanuel, pues así es que qué gusto que este tipo de webinars pues, eh, aporten al gremio de la arquitectura y sobre todo con gente tan reconocida en la zona. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. En este caso, nuestro webinar, en este caso el consultor, en este conversatorio, nuestro moderador va a ser el arquitecto Alexander Lenoir, que Alexander, qué gusto saludarte, Alexander. Y pues bueno, me voy a permitir leer una pequeña semblanza de Alexander para todos los que están participando el día de hoy. Alexander Lenoir, arquitecto, estudio de arquitectura Lenoir y asociados, egresado de la escuela EPSIC en Lausanne, Suiza, con el título de diseñador arquitecto y posteriormente de la Alta Escuela de Arquitectura HEIA en Freiburg, Suiza, con el título de ingeniero en arquitectura y estudios de posgrado en urbanismo en Columbia University, Nueva York. Ha impartido talleres y conferencias en diversas universidades y foros nacionales e internacionales. Ha sido director de la Escuela de Arquitectura del Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, profesor de maestría en diseño arquitectónico de la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua, profesor de cátedra de maestría en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Actualmente imparte la cátedra Alexander Lenoir en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Expresidente y miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura y tiene una trayectoria que ha sido reconocida con más de 20 premios de diseño y arquitectura nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio World Architectural Festival 2010 en Barcelona con el Instituto del Agua de Nuevo León, el Premio Obras en el año 2011, donde se le reconoce como uno de los 10 arquitectos de México. En el año 2013 fue elegido como arquitecto de sitio de Tadao Ando para el Roberto Garzazada Center, acreedor de la medalla de plata en la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana 2014 con el Centro de Contacto Banorte ICSE, y recientemente expositor de la obra Hacer Ciudad dentro del marco de la Feria Mundial de Milán 2015. Medalla de plata de la Bienal 2017 del Colegio de Arquitectos de Nuevo León con el edificio de servicios del Grupo Financiero Banorte. Lenoir y Asociados, taller dirigido por el arquitecto durante más de 23 años, se encuentra actualmente trabajando en proyectos tanto en México como en Estados Unidos, desde escala doméstica hasta grandes conjuntos habitacionales, comerciales, de uso mixto, corporativos y educativos. Y con la misma pasión y compromiso que imprime a la arquitectura y a la docencia, lo está con las causas filantrópicas de México, participando como miembro activo del Consejo de Fundación y Muro con la educación, con la Fundación Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil y la Universidad de Nuevo León AC, entre otras. Damos la bienvenida al arquitecto Alexander Lenoir y le cedemos la palabra para que dé la bienvenida y sea una parte importante de este webinar el día de hoy. Gracias, Alexander. Gracias, Jesús.
Buenas tardes a todos ustedes y buenas tardes a nuestro público en general también. Y para mí es un placer y un honor estar con ustedes el día de hoy con 4 destacados invitados y amigos. Agradezco también a Interceramic y sus representantes por el esfuerzo de difundir la cultura y la arquitectura mexicana y sus talentos. Les presento a nuestros 4 ponentes de hoy. El arquitecto Alfonso Garduño. Buenas tardes, Alfonso, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El arquitecto Armando Birlain. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. El arquitecto Alfonso Jiménez. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, gusto saludarlos. Buenas tardes, Alfonso, bienvenido. Y el arquitecto Rodrigo Marván. Hola, qué gusto. Muy buena tarde. Un placer. Oye, pues, qué gusto estar con ustedes y ya de moderador, y les agradezco muchísimo esta invitación. Y ya creo que conocen ya mi amor por su país y mi amor por su región, Querétaro. Vamos a tener la presentación de ustedes 4 y al final de la presentación conversaremos sobre sus roles y participaciones en el desarrollo metropolitano de Querétaro. Pero quisiera iniciar en su compañía un poquito entendiendo el por qué estoy aquí con ustedes, que realmente son arquitectos destacados de Querétaro. Yo en 1991 llegué a este país y precisamente a la ciudad de Querétaro para diseñar un gran proyecto suburbano que se llama El Campanario. Y quedé inmediatamente enamorado de esta ciudad, de su arquitectura y de su historia. Sin embargo, les voy a comentar algo que yo vi inmediatamente. Vi un potencial enorme a esta región. Lo vi como un territorio virgen con una capacidad extraordinaria para desarrollarse. Pues hoy en día, 29 años después, más o menos, se ve este gran cambio y esta evolución en educación, industria, comercio, entre otros factores, que han elevado el pueblo de Querétaro del 91 al nivel de una gran ciudad del siglo XXI con una calidad de vida indudable. Se habla de una generación cada 25 años y ahora lo vemos reflejado también en la arquitectura local. Y digo local, pero el talento y la realización profesionales han traspasado sus fronteras, como lo vamos a poder ver con su obra. Y en esta prueba de aceleración veremos breves presentaciones de ustedes, porque son 4 el día de hoy, y desgraciadamente no les podemos dedicar 1 hora a cada quien, pero esperemos que en este tiempo nos den un panorama de la arquitectura de la región. Sin más preámbulo, pasaré a presentar el primero de los exponentes. Voy a leer sus currículums y justo antes de que cada quien exponga, para que tengamos las ideas frescas con quién estamos hablando y lo que vamos a ver de parte de cada quien. Entonces, los invito a que apaguen sus cámaras y micrófonos y nos dejen con el arquitecto Alfonso Garduño de G3. El arquitecto Alfonso Garduño es un arquitecto por el Sistema Tecnológico Campus Querétaro en 1997 y maestro en diseño urbano y arquitectura por la Universidad de Harvard en 2007. Desde 1997 es fundador de G3 Arquitectos. Es docente de la Escuela de Arquitectura del TEC de Querétaro desde 1998 al 2015 y director de la misma del 2007 al 2011. También es fundador y director del Talleres Activo del TEC
Querétaro de 2010 al 2015 y de 2015 a 2018 fue director de proyectos estratégicos de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro. Fue jurado invitado del Premio Internacional Obra CEMEX en 2018 y es jurado honorario del mismo del periodo 2020 a 2022. Alfonso ha presentado su trabajo en diversos foros nacionales e internacionales, incluyendo la Bienal de Quito en 2014, la Bienal de Venecia en 2016 y la Escuela de Diseño de Harvard en 2019. En 2016 fue distinguido con el New York League Prize en 2019 como Design Vanguard por la Architectural Record de Nueva York y en 2012, 2013, 2014 y 2016 con el Premio de Obras CEMEX, entre otros reconocimientos y publicaciones. Pues bienvenido, Alfonso, felicidades, qué currículum tan extraordinario como nuestros otros ponentes. Te cedo la palabra para que nos presentes tu obra. Adelante, Poncho. Gracias, Alexander. Gracias a Interceramic, gracias a Jesús, Emanuel, a Nidia, a todo el equipo de Interceramic por esta amable invitación a la cual de verdad estamos muy entusiasmados y un poco nerviosos de participar y más para un tema que tanto hemos pensado, reflexionado, debatido, trabajado, que es el desarrollo de la cultura arquitectónica en la ciudad de Querétaro. Y más al lado de pues, grandes amigos con los que hemos estado compartiendo muchos de estas historias desde hace muchos años, que quiero mucho y admiro mucho, que están en este mismo foro, y muchos otros. Vale la pena decir, bueno, dos aclaraciones. Una, pues a lo mejor ahorita hubo espacio para 4, pero hay muchas más oficinas que tienen mucho que enseñar de lo que se está haciendo en Querétaro. Y podría yo mencionar a muchos, pero sin duda puedo hacer algunas cuantas recomendaciones como Chaco Hernández, como Kelly, como los hermanos Swart, como diferentes oficinas, Rafael Martínez, en fin, muchas oficinas que están haciendo cosas muy interesantes. Pero también la segunda aclaración, que es posiblemente la más importante, es que lo que yo voy a presentar pues no es un trabajo individual, es el reflejo y el fruto del trabajo de muchas personas que han estado participando en los múltiples proyectos que hay detrás de estas presentaciones, algunos de carácter académico, otros de carácter académico privado, otros de carácter privado, pero bueno, entonces voy a dar principio a mi presentación. No quería hacerlo sin antes dar las gracias y hacer una pequeña acotación sobre todos los méritos a quienes se les merece el reconocimiento en esta presentación. Bueno, voy a compartir pantalla. Listo. Normalmente cuando me exijo tratar de hablar de lo que me interesa y lo que me apasiona, que tiene que ver con la arquitectura y la ciudad, trato de ir al origen de lo que he estado trabajando y normalmente como arquitecto fui formado de una manera más tradicional, que entendía mucho la disciplina como el eje de rigor y de trabajo, entendiendo la disciplina como su eje central, la parte espacial, ¿no? La geometría, todos los temas de construcción, que tiene que ver con cómo es el espacio, cómo se define el espacio, cómo se desarrolla el espacio. Y no es que no se generara una reflexión sobre el usuario, que normalmente se llamaba solamente el programa, la lista que te daban, y ni siquiera era parte del arquitecto reflexionar sobre si esa lista de espacios a veces era la correcta o no. A final del siglo pasado hubo una corriente, no empezó en el siglo pasado, pero fue muy notorio, especialmente con presencia de arquitectos como Rem Koolhaas, hablar sobre no el espacio, sino lo que sucede en el espacio, ¿no? Lo que es el programa y todas esas dinámicas que al final del día van a construir lo que para nosotros es el centro de desarrollo y reflexión en los proyectos que hacemos, que es esta relación entre el usuario y el espacio, que para nosotros es la experiencia. Estas son algunas fotos de un viaje a un lugar pues, altamente riguroso para los arquitectos, que es la Tourette, en presencia con la familia, con todas las condiciones que dictaba la Tourette, de estar en silencio,
Y regreso a la reflexión para regresar a entender un poquito de una manera más desglosada lo que es el espacio y lo que es el programa. Mientras que entendemos el espacio, estos temas como la forma, el objeto constructivo, la materialidad, sus proporciones, que son como de esta formación más tradicional, pues de pronto empieza a surgir esta relación con la experiencia, con otros temas de un contexto expandido, como pueden ser la ecología, la economía, la historia, contextos sociales, entre otros. Es decir, cuando nosotros tenemos ahora que pensar en un proyecto arquitectónico, no lo hacemos solamente desde las primeras variables, sino lo tratamos de hacer entendiendo las premisas que serán las más importantes para cada uno de los proyectos. Y para hacer esto usamos un filtro que le llamamos la conceptualización, que lo único que intenta es tratar de jerarquizar cuáles son las capas más importantes para cada proyecto. Es decir, no significa que cuando la ecología es lo más importante no haya forma o no haya historia o no haya sociedad, sino que al final del día estas premisas empiezan a tener ciertas variables de relevancia por el tipo de proyecto. Estas son imágenes de lo que llamo el constructo cultural a partir del cual surgen los proyectos, que son muchos años de práctica o de práctica en la academia a partir de proyectos propios o con alumnos. Estos son ejercicios e instalaciones para hacer un pabellón del perdón, espacios interiores, mientras que este fue el proyecto del edificio de arquitectura del TEC hace ya muchos años, o instalaciones o intervenciones en comunidades como el taller activo, como esta. Este es un interior del edificio de arquitectura. Esta es una propuesta para el pabellón de China, fallido porque nunca lo entregamos, pero trataba siempre de que el contenedor, que es la plaza pública, que es la posible aportación mejor que México tiene, no la hace el espacio, sino esa capacidad espacial que tiene para generar todos los contenidos, que son todos los personajes, las actividades programadas, las espontáneas, etc. Al grado en donde pues, hay veces en que la reflexión solamente puede dirigirse más al proceso constructivo o a la artesanía, que como se demuestra en este ejercicio de una cafetería en donde se generaron unos elementos de aluminio fundido para generar matices de luz. Instalaciones con objetos como cucharas, como para generar, este es un ejercicio de un sistema espacial con crecimiento en todos los sentidos y cómo el entender cada una de estas piezas en términos de resistencia superficial, de su forma, pueden permitir ciertas relaciones que permitan edificaciones. Que nos llevaba, por ejemplo, más años después, pues, a ejemplos de taller activo. Este es un proyecto de unos alumnos, entre otros, Alberto Meucci, que Alberto Meucci ha sido parte fundamental de los últimos años de esta oficina. Y bueno, este es un proyecto cuando era alumno, en donde también, pues aprovechando a utilizar los objetos, materiales, recursos que se encuentran en el sitio, que no necesariamente los recursos significan materiales, ¿no? Pueden ser fuerza de trabajo, pueden ser condiciones climáticas, etc. Este es un proyecto de una escuela, un centro cultural en Oaxaca, ejercicios de composición, pero al final esto solamente es un panorama para poder tratar de generar el argumento con el que quiero hablar en este caso, que lo utilicé en una presentación que tuvimos en la Liga de Nueva York, en donde planteamos estos 6 proyectos de muy diferentes escalas, desde escala territorial hasta escala íntima, en donde cada uno de ellos, independientemente de la escala, tiene una diferente permanencia en el tiempo. La barra que dice permanencia implica que pues, las casas posiblemente son los que van a durar más en el tiempo y otros no van a durar tanto, pero no nos interesa la permanencia física, nos interesa la permanencia experiencial. Y en ese sentido creemos que cualquiera de los proyectos tiene que estar dotado de ciertas características para perdurar y permanecer en el tiempo. Octavio Paz decía que la arquitectura es el testigo insobornable del tiempo y por eso creemos que nuestra arquitectura, por menos temporal que sea o más temporal que sea, tiene que generar experiencias perdurables. Entonces voy a hablar rápidamente de 2 proyectos. El segundo está dividido en 2. Este es un kinder y voy a tratar de describir un poco las características que les mencioné antes a través de los proyectos. Cuando vemos una caja como esta, la pregunta es, ¿qué vemos? Y la respuesta de todo sería una caja. Cuando nosotros a las maestras del kinder les dijimos, dibujen una casa, esto fue lo que dibujaron. Y así lo dibujaron porque así ha sido la educación en México y en muchas partes del mundo, de arriba hacia abajo, ¿no? Esta es un aula de clases a principios del siglo pasado y esta es un aula de clases a finales del siglo pasado. Es decir, en todo este tiempo no se había transformado significativamente la manera como se educaba. Entonces, una explicación que nos da esta artista Antoinette Portis, que dice, no, esto no es una caja, porque si le preguntas al niño, ¿qué haces en esa caja? La respuesta es, no estoy en una caja. Y si le preguntas, niño, ¿por qué estás adentro de esa caja? La respuesta del niño es, no, yo no estoy adentro de una caja, soy un robot. Entonces, el primer planteamiento que tiene que ver con el kinder es
que el edificio no es más que el marco en donde se genera el desarrollo de la formación de los niños. Ayuda, pero no es el centro. Entonces la arquitectura tiene que generar ciertos soportes y ayudas, y a veces echarse para adelante y a veces echarse para atrás. No voy a clavar mucho en esto porque si no, no va a terminar, pero este es el otro contexto importante, más que el contexto educativo, ahora es el contexto natural que existe en Querétaro, algunos lo conocerán. Y bueno, este es el sitio en donde se definió en la parte más alta de la escuela tener el kinder, una zona muy aislada, con un programa que implicaba que prácticamente los niños no podían tener ninguna relación hacia el exterior, como una petición específica de la escuela. Entonces se generó un muro perimetral en donde solamente las personas que están en planta alta pueden ver hacia el exterior. Estos son todos los salones que tienen un jardín particular para poder generar todas las dinámicas constructivistas que implican el modelo de formación de la escuela. Y esta es la planta alta, que es la única que se comunica con el exterior y que sirve como un, no panóptico, pero como una especie de punto de vigilancia para que los niños no solamente estén en orden, sino estén con condiciones de seguridad. Cuando uno se acerca al kinder, una vez más, lo que se alcanza a ver es este muro de piedra muy grande, que además es el generado por el propio corte del cerro, hasta entrar a la entrada principal, y lo único que se descubre después del cerro pues son estas figuras de alguna manera no particulares, o por lo menos no relacionables a un uso particular. Cuando entramos, estas figuras empiezan a cobrar mucha más fuerza, al grado de que ya se quitan los elementos naturales y se construye un marco abstracto, con la idea de que los niños, después de estar en los salones de clase, salen al patio a construir o interpretar su propia forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, la planta alta puede ser un alebrije, una nube, la parte de abajo puede ser una tortuga, un cerro, y en ese sentido, bueno, esta es la manera como queríamos coayudar. Y las únicas partes del kinder que podían ver hacia el exterior son para los adultos, este es el salón para maestros y papás, y lo afronta directamente hacia la realidad, o la cruda realidad, por decirlo de una manera, con la interpretación del fotógrafo que es Yoshiro Koitani. Una vez más, aquí se ve la relación de la pureza abstracta de este mundo que está en proceso de construirse a la realidad con la flora nativa de Querétaro. Voy con... perdón, el tiempo, ya me queda poco tiempo. Entonces, ese proyecto de 2 casas, a lo mejor solamente enseño una. Lo que quiero decir con las casas es que para nosotros las casas son un elemento importante para la construcción del individuo. Es en la casa en donde te aíslas de la condición pública que tienes como ser humano, es en donde te concentras en tu persona o en tu familia de una manera introspectiva para crecer y recogerte dentro de este proceso a través solamente de las miradas hacia la naturaleza, que pueden ser un patio donde llueve, la naturaleza, el viento, el sol. Entonces, en un contexto suburbial tenemos esta relación que genera una vista hacia las cañadas, y todo el proyecto está prácticamente negando la vida urbana o suburbana y simplemente conectándose a las vistas de la naturaleza. Esta es la fachada de la casa. Se accede lateralmente también con cierta agresividad porque no hay ventanas ni forma de ver hacia afuera. Una vez que se rompe ese umbral, entonces las vistas siempre se proyectan hacia esta cañada, en donde se intenta pues, dar bastante relevancia al peso de los materiales y la luz. Y bueno, entonces esta siempre va a ser la vista que va a estar en el 90% de los espacios habitados de la casa. Todas las recámaras, en los espacios comunes, solamente los servicios y un estudio son los que no tienen esta relación hacia la naturaleza. Entonces hay una transición, que son las escaleras, en donde se pasa también dentro de la misma casa de la vida pública a la vida privada, no es como una caja de silencio. Y finalmente estas imágenes pues tienen que ver no con la arquitectura, sino con la vida dentro de este lugar, ¿no? Que para nosotros son pues, posiblemente lo que hace que tengan mucho más significado. La segunda casa es muy parecida, pero no tiene una condición de colindancia con una cañada, entonces todo se genera a partir de patios. Mi computadora se trabó, entonces yo creo que aquí termino mi participación. Muchas gracias. Ok, buenas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Alfonso. Muy interesante. Lástima que no pudimos ver la segunda casa.
pero así nuestro público se quedará ya con las ganas y ya los invitaremos a que se acerque a tu sitio para ya conocer un poco más tu obra. Ahora vamos a recibir al arquitecto Armando Verlaine, de Estudio de Arquitectura y Ciudad. Gracias, buenas noches, Armando. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Muchas gracias, Interceramic. Es un gusto estar con ustedes, contigo y con amigos que admiro y quiero tanto. Muy bien. Armando dirige lo que se llama el Estudio de Arquitectura y Ciudad. Armando es arquitecto por el Tecnológico de Monterrey en 2006 y diseñador urbano por Columbia University en 2012. Miembro y ganador de la quinta y sexta generación de la Cátedra Blanca de CEMEX, dirigida por el fallecido y muy amado arquitecto Agustín Landa de Artis. Recibió el primer premio del equipo especial de diseño que le permitió trabajar con Renzo Piano Building Workshop en Génova, Italia. Colaboró también en el taller de Agustín Landa, desarrollando proyectos de usos mixtos y comerciales. Representando a México en la primera Bienal de Arquitectura en Rotterdam y fue consultor para Millennium Cities Initiatives de las Naciones Unidas en 2012. Ha sido asistente y profesor de cursos de historia y diseño arquitectónico en la EAAD del Tecnológico de Monterrey y en la EDA de la Universidad de Anáhuac desde 2007. Ha sido invitado a presentar su trabajo en foros y conferencias dentro de México. En 2008 funda y dirige Estudio de Arquitectura y Ciudad, donde busca desarrollar estrategias de empoderamiento al capital social y local a través de los argumentos del diseño espacial y aporta a la cultura del sitio. Junto con STAC, ha recibido diversos premios y reconocimientos como la Medalla de Plata de la Cuarta Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México, el Premio Obras CEMEX en categorías nacional e internacional, y fue finalista del Premio Interceramic como Mejor Edificio de Arquitectura Institucional en 2019. Trabaja en el desarrollo de viviendas en Querétaro, el Museo de Momias de Celaya y un complejo educativo en Italia, donde reside actualmente. Recientemente ha sido invitado como proyectista pro bono de Epsilon Onlus, una organización sin fines de lucro que desarrolla escuelas, clínicas y centros comunitarios en África. Pues bienvenido, Armando, felicidades, fantástica tarea que te estás aventando aquí. Te dejamos la palabra para que nos presentes tu trabajo. Gracias, Alex. Un placer. Muy bien, pues nuevamente gracias a Interceramic. Es un gusto estar con ustedes, estar con 4 amigos a los que respeto y admiro tanto, y tener el privilegio de contar contigo en esta ocasión, Alex. La primera vez que supe de Humberto Ricalde era cuando presentaba el taller previo a la cátedra Luis Barragán, que recibió Pedro Ramírez Vázquez el honor. Y una de las cosas que dijo Humberto es que él citaba a Ortega y Gasset con la frase de yo soy yo y mi circunstancia. Y desde que escuché esta frase, ese momento de haber escuchado a Ricalde y después un día tuve la oportunidad de conocerlo, se volvieron 2 parteaguas importantes en la forma como entiendo y vivo la arquitectura. Para mí, esta manera de presentar 2 proyectos reflejan pues, cuáles son mis circunstancias, principalmente desde el punto de vista de la referencia, la comunidad y la construcción. Como casi todos los queretanos, soy chilango. A los 7 años mi familia emigró, y bueno, desde que llego a Querétaro, tuve un encanto grande por el paisaje del semidesierto, y
desde ese sentido entiendo la referencia como una situación y contexto, ¿no? Querétaro es un territorio muy noble, maleable, tiene una vegetación rica, sobria, llena de contrastes, y sus primeras arquitecturas son claras, honestas, son esenciales y son potentes. La circunstancia también tiene que ver con orígenes y la memoria. Desde mi punto de vista, es una forma de buscar referencias para construir legados, y esos legados lo que hacen son confirmaciones y provocaciones, ¿no? En este caso son tiendas de depósito de mineral en pozos, que es siempre en el Bajío, cerca de la ciudad de Querétaro, en el estado de Guanajuato. Y desde el punto de vista espacial, las referencias para mí consisten inicialmente en un proceso de imitación que construye en cultura espacial para después apropiarla, ¿no? Esta arquitectura que define patios como una forma de responderle al espacio y al tiempo, de adaptarse a las cualidades del sitio y hacerlas propias. La referencia viene también desde quienes son maestros y quienes nos forman a lo largo de nuestra carrera. Para mí, de manera crítica, es Agustín Landa una figura sumamente especial por su claridad en la manera de entender la concepción del espacio y la presencia y la potencia de la estructura. Y en este sentido, para mí es importante hoy también celebrar cómo en Querétaro se vive una construcción de identidad y referencia a través de un gremio que, basado en la complicidad entre colegas, y gracias al esfuerzo principalmente que hoy hacen tanto Alfonso Garduño como Alfonso Jiménez de promover y catalizar el discurso y el debate arquitectónico, promueven un ambiente realmente de amistad y de colaboración entre los arquitectos, ¿no? Entonces, en base a esas formas de entender las premisas, inicio curiosamente con un proyecto que es vecino del último que presenta Poncho. Es una casa. He tenido la gran fortuna de tener a lo largo de mi vida la presencia de Poncho Garduño de manera a veces cercana, a veces lejana y a veces en plan de vecino. Es un proyecto que sucede en la misma manzana, en un desarrollo que Alexander citaba, es en el Campanario. Los cuatro, curiosamente, hemos trabajado en este lugar, y si algo tiene, es aparte de su condición suburbana, está definida por un alto poder adquisitivo, ¿no? Es la fuerza del mercado y la capacidad del dinero para construir identidad, y eso de alguna manera se ha caracterizado por una construcción por excesos, que a veces es una competencia de una falta de discurso, tal vez. Y en ese sentido, bueno, la intención de este proyecto buscaba hacer una crítica a ese contexto, en específico para regresar más a un tema de origen, ¿no? Entonces, cuando empiezo con el proyecto, tuve la suerte de llevar una clase en la maestría con Kenneth Frampton, y Frampton me presenta la forma de pensar la arquitectura de Utzon, de Jörn Utzon. Y Utzon, una de las situaciones que suceden, que son fascinantes en su inicio de profesión, es que él visita México y visita China, y en el viaje en ambos países descubre la potencia de la plataforma a través de la manipulación de la tierra que sucede en Monte Albán, y la ligereza y casi limitación que sucede en las pagodas chinas, y la suma de esas dos ideas que arrastran por décadas se convierte finalmente para él en la materialización de la ópera de Sydney, ¿no? Y me quedo yo desde que lo conozco con la intención de que eso suceda en algún proyecto, precisamente a través del aprendizaje de la imitación. Y finalmente, pues, el esquema de esta casa, como trabaja de esa manera, ¿no? Es una plataforma que lo que hace es modelar el terreno, y de la cual se desprende una cubierta como si fuera un par de alas que se salen de la piel, con el interés de poder generar una calidad de espacio y de luz interna. La casa tiene 3 niveles, un semisótano, que como se puede apreciar, de lo que trata es de la contención de la tierra. Hay una excavación que sucede, y parte de lo que me interesa a mí en esa investigación de trabajar con el espacio y sus componentes es, primero, el revelar cómo a través de la arquitectura se puede también hacer un proceso de educación y de honestidad, ¿no? El concreto de esa estructura es piedra y refleja su capacidad portante.
en ese proceso de construcción, en entender dónde van las piezas y por qué existen las partes que existen. La casa trata de ser didáctica en enseñar en dónde están sus partes y por qué están en donde están, ¿no? Finalmente, todo lo que no es estructura es un recubrimiento y es tapa. Y en este caso, se decide hacer de tabique un poco en referencia a la identidad de los materiales locales, pero desde el punto de vista el material entendido en la sociedad de hoy es un tabique mecanizado, con las ventajas que tiene, y se trabaja la forma de edificar en función de eso. La intención principal es utilizar el sistema como un evento y celebrar el proceso precisamente bajo los mismos criterios. En la planta baja, la casa es una casa que tiene un esquema que es similar en principio a lo que nos expone Poncho. Es una casa muy introvertida, es dura a lo mejor hacia el exterior porque no tiene un contacto visual directo, pero en el interior es una casa que se desdobla, ¿no? Es una casa que funciona a través de reflejos y transparencias que se definen a lo largo de la transparencia de tres jardines. Busca una amplitud total en ese nivel. Y nuevamente el interés del proceso es regresar a por qué las cosas son como son, y eso tiene su origen en cómo se construye, ¿no? Hay en ese momento una referencia directa a lo que estaba haciendo Juan Carral en la manera de trabajar los entrepisos para liberar los muros de carga a los límites de un proyecto. Y finalmente lo que vemos en la última imagen es que prácticamente en el momento en el que se coloca la losa de entrepiso, a la casa solamente le faltan los canceles y el piso para terminar de definirse, ¿no? Entonces el mismo proceso exhibe el espacio y lo celebra como un elemento totalmente compuesto. El nivel superior de lo que trata es también de hacer una referencia a la manera de habitar en las casas del centro histórico. Previa a esta, mi familia vivía en una casa en el centro, y una de las cosas que disfrutábamos más era el entendimiento del peso del macizo del muro sobre el vano. Entonces, una casa que también en ese sentido tiene un componente importante de muros que la contienen, y la ganancia de luz se da por encima del nivel de las traves a través de la cubierta. Lo que busca la casa es exponer cómo fue construida, ¿no? Enseña cada una de sus estrategias de edificación para definir su estrategia de identidad, ¿no? Y no hay nada que se haya simulado. La casa es un reflejo de cómo fue construida. Y los espacios están definidos por la potencia de ese sistema estructural y de la capacidad de la estructura para transmitir ese tipo de valores. Entonces, finalmente es esta dialéctica entre un espacio mucho más ciego y sordo hacia el exterior, pero muy abierto y con múltiples interpretaciones y posibilidades hacia el interior. Es una casa que, a pesar del esquema sencillo, lo que busca es que en la complejidad de los jardines se pueda buscar siempre esa referencia a la arquitectura de Luis Barragán en el embrujo, el misticismo e incluso momentos de magia, ¿no? El esquema lo que busca es momentos de penumbras profundas y también situaciones donde la luz se vuelve intensa, y eso genera reflejos y va haciendo, acompañando lo que Poncho exponía, que se vuelva realmente un proceso de experiencia. Y hay una relación, una intención de que la relación con la calle y la esquina sea casi directa, ¿no? En lugar de tener la casa confrontada contra el perímetro del terreno, lo que busca es más bien empujar el programa lo más lejano de la banqueta para fasear el peso de la casa con respecto a la banqueta. El siguiente proyecto parte un poco del mismo entendimiento del lugar y de las referencias. Es un edificio también que hace contexto con Poncho Garduño, porque también sucede en el mismo campus, es igual vecino. El campus Querétaro busca de hacer un plan maestro, buscando precisamente encontrar un sentido de orden y identidad a un conjunto que carecía de él.
Y de ese plan maestro nosotros lo que entendemos es que había un gran corazón donde iba a suceder el evento más importante, plazas de articulación entre facultades y finalmente lugares de remanso, ¿no? Al edificio de ingenierías, que es el que nos invitan a trabajar, le corresponde realmente uno de los ejes que serán los ejes rectores del campus. Y bueno, la intención inicial era ver cómo ese sistema de plazas y espacios públicos podrían realmente culminar en el intento del esfuerzo del edificio. El primer acercamiento se da un miércoles a las 5 de la tarde para presentarlo el jueves a las 9 de la mañana, entonces de manera muy rápida hacemos este planteamiento donde lo que entendemos es precisamente más bien la postura desde el punto de vista de los espacios intermedios y todo lo que no es el edificio, ¿no? De ahí hay prácticamente 10 versiones que suceden, afortunadamente no se dan, hay una intermedia y la penúltima, pero mientras eso pasa, hay un viaje que tuve la oportunidad de hacer para conocer la arquitectura de Alvarado en Finlandia, y en específico paso una semana prácticamente completa en este edificio en la leyenda de Sanatsalo, ¿no? Sanatsalo se vuelve un punto crucial que define después cómo sería el espacio del nuevo centro de bioingeniería. Y en el momento de estar trabajando dentro de ese espacio, lo que empiezo a hacer es trabajar de nuevo desde la imitación para encontrar un esquema que funcione dentro del planteamiento inicial de campus, ¿no? Entonces hay una evolución que empieza con una serie de trazos que de ahí regresa a México. Empezamos a trabajar con una postura volumétrica con la intención de que el edificio sea marco precisamente de este espacio que trataría de celebrar la memoria del lugar y el paisaje queretano. Se generan estas imágenes también de manera veloz y finalmente el edificio tenía que adaptarse a una flexibilidad nueva que la institución estaba tratando de introducir en sus espacios educativos. Entonces realmente es un edificio que trabaja en función de una estructura súper flexible, compacta y monolítica, una manera de trabajar la luz y finalmente un interés en su proceso de edificación de hacer presente que todas las piezas, desde el inicio hasta el final, son indispensables y no hay nada que se retrabaje ni que se maquille, ¿no? Hay una fidelidad completa y gracias a eso se logró un esquema tan flexible que podía permitir colados de la estructura cada 7 días, ¿no? Tenemos una velocidad de obra realmente importante, con la intención precisamente de seguir con esta idea de que la misma forma de construir se convirtiera en la manera como el edificio se iba a ir desdoblando y se iba a ir definiendo hacia su forma final. Mientras eso sucedía, era importante rescatar cómo todo esto iba a ser un pretexto para que existiera un marco para actividades, ¿no? Y de ahí viene una frase de Ciro Pironi que decía que al final de cuentas la arquitectura lo que hace es promover la fascinación del ser humano por el ser humano mismo. Y de esa manera pues, se vuelve un pretexto de empoderamiento y de búsqueda de un contrato de colaboración entre las partes, donde lo que cuenta es precisamente las actividades que se dan alrededor y el edificio simplemente es un testigo de ella, ¿no? El edificio tiene una velocidad también increíble en su capacidad de cambio. La fachada no estaba definida hasta después de que la estructura estaba prácticamente terminada. Y finalmente la que se queda viene como un proceso de referencia, primero del edificio de Mies en la Felixstraße, en Berlín, el B1 de la Cosa de Plaza de Renzo Piano, y la interpretación que damos al punto más alto del volumen para hacer unas referencias a la calle. Y regreso también a hacer una referencia a lo que existía en el campus, a mi amigo, y el edificio de la Escuela de Arquitectura que había trabajado unos años antes. Finalmente, el producto es este, ¿no? Lo que se logra con el edificio es este contenedor flexible que permite una lectura a través del día, con una piel que toma prácticamente es meteorocromática, ¿no? Dependiendo del tono del cielo, es el tono de la fachada, y de esa manera trata de hacer un reflejo un poco del lugar. Es importante enseñarles esto, que los esfuerzos siempre son producto de un gran equipo, desde los profesores que estuvieron involucrados, la dirección de obra y todos los contratistas alrededor del edificio. Y probablemente el momento más feliz que tuve yo en este edificio es regresar a casa
después de una visita de obra con mis hijos, y que ellos trataban de hacer una interpretación del edificio. Finalmente lo que hacen es esto, ¿no? Mi hijo de 9 años entiende el edificio como un gran marco que abraza un jardín, y mi hija pequeña, que en ese momento tenía 6 años, lo vio como una caja gigante con un chorro de escaleras, muchas ventanas y lugares para estar y aprender, ¿no? Y creo que a través de esa ingenuidad, pero también potencia del concepto, por encima de condiciones solamente plásticas, es que la arquitectura logra transmitirse de manera integral. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Armando. Muy interesante, dos proyectos muy distintos y ya con una enorme calidad arquitectónica. Vamos a pasar ahorita a nuestro tercer ponente, el arquitecto Alfonso Jiménez. Bienvenido, Alfonso. No sé si estás con nosotros aquí. Hola, hola. Gracias, Alexander. Qué bueno. Alfonso es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, en 1999. Tiene estudios de proyectaciones ambientales y cultura tecnológica del proyecto en el Instituto Politécnico de Milano en 1998 y 1999. En el 1999 funda la Oficina de Arquitectura Anonymous, basada en Querétaro. En el 2014 abre una segunda oficina en la Ciudad de México bajo la dirección de la arquitecta Bárbara Trujillo, y próximamente tienen planes para abrir una oficina en Praga. En 2008, Anonymous fue nombrado como una de las 10 firmas promesas por la revista Obras. En 2008 ganó el segundo lugar en la categoría residencial del premio CEMEX por la Casa Y, y en 2018 el segundo lugar en la categoría residencial del premio CEMEX por Departamento Aira, y fue finalista del premio Firenze Reforma con la misma obra. Su trabajo ha sido publicado en Estados Unidos, en Reino Unido, en Italia, en Francia, en Japón, en Corea, Rumania y México por revistas como Architectural Record, Wallpaper y Arquine. Y se ha presentado en México, en el extranjero, como en el Foro Urbano Mundial de Kuala Lumpur en Malasia y en Rice University en Houston. Ha realizado varias colaboraciones, entre ellas con la firma americana Achokei en 2005 para el concurso del aeropuerto de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos. Durante 3 años fue profesor de taller de diseño 4 en el TEC Campus Querétaro. Pues bienvenido ya, Alfonso, es un gusto y estamos impacientes que nos presentes ahí tu ponencia. Adelante, por favor. Alfonso, tienes tu micrófono en... Disculpen, perdón. Gracias, Alexander, por haber compartido con nosotros el espacio. Eres alguien que admiramos los 4 y para nosotros era importante que estuvieras aquí. Gracias, Interceramic, por pensar en difundir lo que se está haciendo en ciudades como Querétaro, que hoy en el país pues, tienen cierto peso, y pues me da un enorme gusto compartir como decimos los 4, con amigos que compartimos no solamente pasiones, sino experiencias, proyectos. Es muy importante. Y también decirlo, ¿no? Somos ahorita algunos, pero realmente se están haciendo cosas importantes también por otros despachos. Gracias a la gente que nos escucha, y pues voy a compartir un poquito parte de nuestro trabajo. Bueno, les quiero contar un poquito la historia de Anonymous. En realidad sí son 20 años.
Y desde el principio hubo algunos cuestionamientos acerca de cómo veíamos la arquitectura y siempre llegábamos a la conclusión de que lo que nos interesaba era buscar trascender las experiencias de la gente habitando los espacios. De la misma manera, siempre creímos que en esa búsqueda la constante era el crear proyectos específicos atendiendo a circunstancias también específicas. Cada vez que nosotros abordamos un proyecto, normalmente estudiamos ciertas variables como el dónde estamos, como el qué es lo que qué actividades se van a realizar en el edificio y con qué lo vamos a construir. Estas son las bases para que esta búsqueda, que al final siempre está ligada a esta experiencia, pues sea lo que nos motive, ¿no? Anonymous, al final, lo que tratamos también de dar, pues este espacio es al valor en sí del edificio y de la obra y no tanto del autor. Y además también habla un poco de lo que significa el tema de poder experimentar con tanta gente que ha pasado 20 años, ¿no? Es realmente un trabajo de equipo. Les voy a hablar de 4 proyectos que para nosotros representan un proceso importante en nuestra experiencia. El primero de ellos son los departamentos que se llaman Aira y que están, como muchos de los proyectos que suceden en Querétaro, en los lugares suburbanos de la ciudad. Esta área normalmente fue hace varios años característica de temas tanto de vivienda residencial unifamiliar como en temas industriales. Y con el tiempo, la avenida que ven en el centro se convirtió en una gran arteria urbana y pues nuestro proyecto tenía la primera oportunidad, la oportunidad de tener el primer edificio en altura, ¿no? En una distancia de quizá 10 kilómetros. Entonces, esta constante hizo que nosotros nos cuestionáramos cuál era realmente pues, nuestro punto de partida. Teníamos, cuando nosotros empezamos el proyecto, teníamos de vecinos a una privada de 70 casas y teníamos enfrente un hotel de 4 niveles y sabíamos que nuestros vecinos iban a hacer un hotel de 4 niveles, que ya conocíamos el proyecto, pero que estaban también empezando a construir, y un club deportivo. Esto nos inspiró primero para poder decir que la huella del edificio de 600 metros cuadrados en un terreno de 2.000 metros cuadrados, lo que pretendíamos es que no fuera tan invasivo a la calle, sino realmente hacernos un poquito para atrás. Y siempre cuestionamos cuál debía de ser, digamos, que la volumetría de este proyecto. Y nos acordamos mucho de las esculturas de Noguchi, que al ser volúmenes muy monolíticos, eran también piezas muy expresivas, no solamente en el manejo de sus texturas, sino también en ciertas operaciones a la piedra, ya sea cortes, huecos, grietas, que dotaban de una expresividad bastante fuerte. Y nos preguntábamos también el color que debía de tener esto. Entonces, siempre pensamos que en este ambiente medio suburbano y, como decía Armando, en poco climas semidesérticos, el color de la tierra tenía pues un precedente importante. Así que decidimos hacer esta pieza monolítica de un concreto pigmentado que se trabajó a detalle con Cemex, hubo varias pruebas, para poder lograr entonces que esta pieza monolítica, desde su base hasta su remate, fuera con la misma material y la misma expresividad. A esta pieza lo que tratamos también fue, a manera de excavaciones, poder hacer grietas para poder iluminar y ventilar mejor los espacios, crear más viva la experiencia interior y también lograr mayor expresividad en el proyecto. Al final nos encontramos con, como les decíamos, un paisaje de 4 niveles máximo, hasta 2 niveles de las residencias a 4 niveles, y hoy Aira pues, es el único elemento vertical que se ve en la zona. Entonces podemos un poquito ver
los reflejos de esta búsqueda. Intentamos enfatizar estas grietas o estas operaciones a través de también cambios de tonos en los huecos, y como decíamos, la torre en esta relación con la ciudad se hace un poco hacia atrás para generar una de los espacios que para nosotros tenía mucho sentido cuando vemos temas de desarrollos verticales, que significan los espacios de convivencia. Se crea una plaza al frente, que es una plaza como de bienvenida al edificio. El edificio se hace un poco para atrás y entonces con eso logramos ser un poco más sensibles con la banqueta. Esta plaza de acceso permite encuentros, o unos primeros encuentros que para nosotros pues tenían cierta fuerza de cómo hacemos que la gente tenga encuentros en los edificios colectivos. Entonces, al frente del terreno tenemos esta plaza, y en la parte lateral tenemos una terraza privada para el jardín de eventos, en donde rematamos con una serie de asadores para que se gocen desde el jardín. La planta baja tiene una alberca, y en el remate de la torre utilizamos un roof garden para poder ver un fraccionamiento muy conocido en Querétaro que está totalmente arbolado, y ver los atardeceres queretanos. El jardín de atrás genera ya un espacio mucho más público para la vida de los habitantes de los 35 departamentos. Y también la fachada es un poquito el reflejo de esta dinámica de poder encontrar 7 tipos de departamentos, no hacer un edificio único, sino pensar en la diversidad de los usuarios. El juego del movimiento de las fachadas busca esta diversidad, y tenemos departamentos chicos de 100 metros cuadrados, tenemos un departamento especial en el medio de la torre, en donde sucede esta parte expresiva, en donde este es una terraza en 2 niveles. En la parte del remate de la torre es el penthouse, y el penthouse empieza también a hablar de expresividad espacial, interior y exterior en el remate de la torre. Y en la parte posterior hay departamentos más grandes que aprovechan un poco la luz del sur y las ventajas también de la altura en el penthouse. En los interiores, lo que siempre tratábamos de hacer es generar un filtro, un primer filtro entre el exterior y el interior. Es por eso que esta pieza monolítica a veces tiene subtracciones para poder crear estos hoy espacios que seguramente en tiempos de pandemia son mucho más valorados, ¿no? Entonces, este edificio tiene un filtro interior-exterior que permite desahogar este tipo de actividades y pues, enmarcar las vistas. De aquí me paso a un segundo proyecto de una escala más chica. Es una casa habitación en Puerto Escondido, Oaxaca, y lo que teníamos era un marco muy característico, ¿no? Teníamos por un lado al sureste el Pacífico, y entre el Pacífico y una laguna había un lugar bastante plano que tenía un tipo de vegetación semidesértica, y donde la densidad de las plantas realmente las veíamos en la laguna, no eran en nuestro terreno. Cuando llegamos al lugar nos dimos cuenta de esta planicie y de estas plantas de la sierra oaxaqueña que nos narraban los colores ocres que también vemos en Monte Albán, y el clásico paisaje semidesértico, y en el fondo el mar. Cada vez que nos acercábamos se hacía más enfática esta como cualidad muy plana del proyecto, y en el fondo veíamos el mar, que el mar en Puerto Escondido sabemos que es uno de los lugares más especiales para el surf. Las olas son muy particulares, es un mar peligroso, entonces es mucho más para la vista o para algunos atrevidos como estos cuates, pero nuestro punto fuerte era cuál era nuestra relación directa con el mar. De ahí nos recordamos cuando hicimos las visitas a Monte Albán, a Mitla o a Casa Guavi de Tadao Ando, de la expresividad y la fuerza que tiene el muro en la cultura mexicana, que de hecho pues, Tadao lo manifestó en Casa Guavi, ¿no? Este poder de, a través de la fuga, poderte llevar a enmarcar espacios. Y esto es el principio, y es como un homenaje al mar. Todos estos muros que la casa
digamos que va ordenando estos espacios, lo que al final buscan es enmarcar la planicie de la relación de la playa con el mar. Y también nos interesó mucho lo que sucedía en Mitla con el juego de las texturas. En las cámaras que hoy todavía tienen las cubiertas, había esta expresividad en la piedra y también en las cubiertas, ¿no? Entonces nosotros optamos, a diferencia de Tadao, en el Casa Wabi, por una textura muchísimo más dura en relación con el triplay. Este es un enduelado que lo que hace es que nos da bastantes tonalidades en los muros de concreto, y trabajamos con artesanos para poder también ser expresivos en ciertas materialidades de los proyectos o de los espacios. Por ejemplo, aquí con un material que se llama hueso de palma, que se utiliza mucho en las casas rurales, ¿no? En las comunidades allegadas ahí afuera de Puerto Escondido, utilizan la palma y el hueso de la palma para poder hacer también sus construcciones. Queríamos lograr, junto con el cliente, un equilibrio entre estas arquitecturas tradicionales de una palapa y el tema de una arquitectura contemporánea. Entonces, este hueso de palma lo utilizamos de muchas maneras, y en la construcción de la palapa, que se utilizó encino estructural, pues estos materiales empiezan a verse de alguna manera. El esquema de formación, la verdad es que es muy claro. Nosotros teníamos, voy a hablar de izquierda a derecha, en la parte de arriba teníamos un área de 1.000 metros cuadrados en un terreno de 3.000 metros, y lo que hicimos fue acercarnos al mar. En el segundo esquema, el proyecto lo acercamos al mar y lo dividimos en dos, porque el cliente eran dos familias que compartían esta casa en un espacio común, en donde estas 6 habitaciones, 3 de cada uno, se dividían a cada uno de los lados y se unían por la palapa en el centro, ¿no? Que iba a ser el espacio público. Estos espacios van a ser ordenados en el cuarto esquema, el izquierdo de la parte de abajo, por muros, y estos muros lo que van a hacer es dirigirnos al mar. Estos muros se parten para poder accesar a los espacios, y lo que generamos en el último esquema son patios ventilados. O sea, estos son los patios privados que lo que permiten es que tengamos y aprovechamos la brisa que viene del mar para generar una arquitectura mucho más sustentable en ese sentido. Entonces, este diagrama nos muestra un poquito la fuerza de los muros, la potencia de los espacios llenos y el centro, que era la alberca que compartían las dos familias. La planta es muy clara en esto, son muros muy largos, el proceso constructivo fue bastante interesante y es una alberca de más de 25 metros cuadrados, 25 metros lineales, que crea diferente tipo de ambientes. En la parte central es donde vamos a ver la parte pública. Y el proyecto en sección también es muy claro, porque los muros de concreto, que tienen 360 de altura, soportan de manera muy también enfática el peso de la palapa. Esta es la vista frontal, donde los muros hacia la parte del acceso se cierran, pero generando celosías para que siga fluyendo la luz, la brisa del mar. Para nosotros era muy importante que la parte detrás de este muro central, que es la sala comedor, la parte de la estancia donde mucho tiempo pasan, fuera fresca. Entonces esta celosía permite que los vientos crucen. Y lo mismo son patios en la izquierda y la derecha, y creamos 2 accesos, uno para cada familia. La casa se levanta 2 metros porque necesitábamos cuidarnos de un concepto que se llama mar de fondo, que en Oaxaca pasa algunas veces en el año, y es cuando la marea puede crecer y entonces puede llegar hasta la casa. Entonces, estas escalinatas, que además nos remontan también a temas prehispánicos, pues logran de una manera también constructiva evitar este tipo de cosas. En el centro del espacio está esta palapa, que tiene 30 metros de largo por 16 de ancho, y que se recarga sutilmente sobre los muros de concreto, abordando lo que son los espacios comunes, ¿no? Hay un par de barras, ahí está la sala y el comedor, y hay unos tapancos que sirven también para espacios de relajación o convivencia de los niños. La parte central, con estos muros que se van directamente al mar, es la que aborda la alberca, que es una alberca
programática. Y pues lo importante para nosotros era crear este espacio que siempre fuera un adentro y afuera, ¿no? Que pudieras estar todo el tiempo aquí sin tener los temas tan duros del calor que existe en Puerto, ¿no? La alberca tiene 20 metros de largo y tiene mucho programa, y al final remata con un tema Infinity viendo al mar. Estos son los patios que vestibulan las habitaciones, y como pueden ver también es el juego entre los muros y estos cubos que son regaderas privadas al aire libre para poder ver los cielos. Ahí son espectaculares. Entonces, estos están hechos con huesos de palma, al igual que las cubiertas que sobrepasan los niveles de los muros de concreto. Estas cubiertas en las recámaras principales llegan a tener 4,5 metros y son las que están hechas con hueso de palma. Se elaboran estos patios privados y al final, pues obviamente viene el homenaje al mar, ¿no? En donde las recámaras a través de los muros paralelos están marcando al mar y que condiciona un poquito a generar una arquitectura un poquito introvertida para el proyecto, para tener un poco más de privacidad hacia la playa, y estos muros pues pretenden fundirse un poquito con este paisaje meramente endémico. Es una planta que se llama tortuguilla y que crece solamente porque la pones ahí, ¿no? Entonces es un homenaje del muro al mar. La casa se desplanta en este lugar. Lo que vemos hacia la fuga de la fotografía aquí es una serie de casas. Estas palmeras no es el paisaje original. Estas palmeras están ahí porque las diferentes casas densificaron de palmeras, pero realmente nuestro proyecto era un proyecto mucho más plano, ¿no? En este sentido. De ahí paso a un tercer proyecto que estamos ahorita realizando, que es en la Sierra Queretana, cerca de Pinal de Amoles, en donde tenemos en 12 hectáreas tenemos una diversidad increíble. Tenemos pinos, tenemos sabinos, y en donde la neblina es un clima frío, es un tema importante durante varios meses del año. Realmente hace paisajes bastante expresivos, y lo que queríamos era que la arquitectura un poco fuera neutra en relación a la experiencia espacial interior-exterior, y buscamos tener un marco de un claroscuro para magnificar precisamente la presencia del bosque. Hubo dos maneras de relacionarnos con la Tierra. La primera fue que en los espacios comunes tenemos un espacio para el lobby y después tenemos un segundo espacio para lo que es el comedor y la cocina. Se van a enterrar para hacer un poco más suave su relación con el paisaje. Entonces, lo que hicimos fue utilizar la tierra para poder hacer muros con la propia tierra y también los suelos. También utilizamos la piedra del lugar para poder hacer los muros de contención, de cimentación de los proyectos públicos. Y la segunda manera de llevarnos o de relacionarnos con el paisaje fue a través de estructuras de acero para las 7 habitaciones que fueran muy puntuales en la manera en cómo nos relacionamos con el terreno o cómo lo invadimos. Estas estructuras van a estar forradas por maderas de la zona, que estos son oyamel, que es lo que encontramos ahí. En la izquierda ven la imagen de una técnica muy utilizada que se llama tejamanil, que es muy expresiva porque el corte lo hacen con una hacha. Y del otro lado es el oyamel en su estado natural. Este oyamel lo que tratamos de hacer fue quemarlo, como lo hacen los japoneses, para que también tenga una relación un poquito más íntima con la naturaleza. Lo que el proyecto se organiza en este lobby, la cocina, y alrededor de ello están las 7 cabañas en 3 hectáreas de las 12. Tratamos de hacer cada habitación específica. Siempre va a haber un espacio de habitación, de dormir, un espacio para estar y un espacio para bañarte. Y estas 3 características van a variar siempre, depende del lugar en donde estemos. Entonces siempre vamos a relacionarnos con estos pilotes en la tierra y abrir las vistas al bosque. Esta es una de las cabañas, bueno, de las habitaciones. Este es un segundo ejemplo y este es un tercer ejemplo en donde usamos esas técnicas con la madera.
Ahorita está en construcción, esperemos que para marzo del próximo año esté construido todo, pero estos son la manera en cómo nos estamos relacionando con el paisaje. Por último, rápido, nos aventamos un proyecto, que esto fue un concurso que hicimos en Latvia, en donde el proyecto era un hotel spa fuera de la ciudad de Karlsruhe, y era muy característico porque teníamos una parte plana y una parte rodeada de pinos y un pequeño estanque. En la zona es muy famosa porque se produce una arcilla que se llama azul, es de blue clay. Entonces, ellos normalmente lo que hacen es hacer productos como jabones, hay terapias de este tipo. Entonces, pues la idea era hacer cómo hacíamos un proyecto que fuera este hotel spa, ¿no? Todo está relacionado de esta materialidad color azul con la madera, que son abedules, o sea, hay mucho pino y abedul en la zona. Y también teníamos estas referencias de este tipo de construcciones en donde por el frío utilizaban la paja también para poder hacer un espacio térmico muy fuerte en las cubiertas. Apostamos por hacer un proyecto 360 grados para no perdernos nada de las condiciones espaciales, generando dos patios interiores, uno más público y uno más privado. Hacia la derecha tenemos lo que es el spa, que remata con una alberca para tener esta relación con este estanque. Hacia la izquierda tenemos el hotel y en la parte de arriba son los talleres públicos para convivencia. Este edificio, con este gran patio central, hace homenaje a las arquitecturas de Álvar Aalto, con una celosía y una piel continua en el centro del patio, y hacia afuera se relaciona más con las construcciones típicas, ¿no? Con esta paja. En el interior, todos estos volúmenes sueltos y los suelos eran propuestos de concreto, pero ahora color azul, por la propia arcilla que teníamos, y toda la cubierta continua de abedul para generar un espacio más confortable. Esta es la alberca que relacionaba con la naturaleza, y este es el patio más íntimo para los accesos a las habitaciones. Mientras que el otro es más público, en donde pueden surgir actividades en verano o tener este tipo de ambientes en invierno. No sé cómo ando de tiempo, pero estos eran los 4 proyectos que presentábamos. Les cuento, esto lo voy a repasar en 2 minutos. Estamos ahorita trabajando en un hotel en el centro de Querétaro que se llama Hotel Ta, en un segundo hotel también en el centro que se llama un Hotel Estañol, en otro hotel a las afueras de la ciudad, en Finca Ancestra. Estamos trabajando en unas villas en Valle de Bravo. Estamos trabajando en un master plan con prototipos de casas para San Miguel de Allende. Estamos trabajando y compartiendo este proyecto con mucho gusto con Poncho. Es para una vecindad aquí en Querétaro. Hicimos este proyecto en México, en el DF, de 10 departamentos. Se están construyendo ahorita los departamentos de canteras en el Junípero Serra, en un proyecto muy suburbano, al igual que Imperia, que empezará el año que entra, y también otro proyecto de departamentos. Se terminó hace 2 años el edificio de oficinas acá en Centro Sur, también una escuela Montessori en Tepoztlán, a las afueras de la ciudad, y estamos trabajando en un master plan muy bonito para un desarrollo que no es tan denso. Termino con este que fue el concurso de la catedral que también hicimos con nuestro gran amigo Poncho Garduño. Pues eso es lo que comparto con ustedes, y pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Alfonso. Muy interesante, una obra extensa. Ya se ve que duermes poco y trabajas mucho. Ya, fantástico. Vamos a pasar a nuestro último ponente, el arquitecto Rodrigo Marván, de Marván Arquitectos. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Alexander. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Muy bueno. Rodrigo Marván estudió arquitectura en la Universidad del Valle de México de Querétaro. Fue catedrático en la materia de proyectos arquitectónicos en el TEC de Monterrey de Querétaro por 10 años.
ha sido invitado a participar en diversos talleres y conferencias de arquitectura a nivel nacional e internacional. Colaboró en la docencia con New School of Architecture de San Diego, California. Como arquitecto, ha explorado una gran variedad de materiales como el concreto y el vidrio, así como una diversidad de conceptos desde casa, habitación, edificios residenciales y corporativos, hasta espacios públicos, museos y planes maestros, siempre con propuestas de arquitectura contemporánea. Dentro de sus proyectos está la intervención contemporánea de un edificio histórico del siglo XVII con el que ganó el primer lugar del premio CEMEX 2011. El colegio Herbst ganó la medalla de oro en la Bienal Regional del Bajío en colaboración de Cendejas Arquitectos. El Museo Tamux quedando como finalista en el premio CEMEX. Su firma, Marvan Arquitectos, fundada en el año 2000, ha participado en varios concursos internacionales como la Ciudad de las Artes en Querétaro, que desarrolló en conjunto con Pay Partnerships, o la más reciente participación con Lamela Arquitectos y LAM Arquitectos en el concurso de la nueva Catedral de Querétaro, en la que quedó como finalista. Pues fantástico. Ahora a ver qué sorpresa nos reservas. Rodrigo, te cedo la palabra y vamos a ver tu obra. Adelante. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Un enorme privilegio y placer estar acá. Muchas gracias Interceramic por la invitación y un honor que estés con nosotros, Alexander, moderando esta plática. Estamos encantados. Rápidamente platicarles. Yo tuve la fortuna de tener un gran padre arquitecto, que en paz descanse, que desde que tengo 5 años oigo hablar de Paul Rudolph y de Le Corbusier y de Louis Kahn. Entonces eso me generó una formación de una enorme pasión por la arquitectura, de entender la arquitectura desde adentro, desde la emoción, el poder, o quizás por mi padre, ir a obras y oír cómo hablaba de arquitectura y cómo sentía la luz y cómo se expresaba, obviamente generó en mí una enorme pasión por este tema. El ser arquitecto es un privilegio. El poder hacer una obra, sea de escala pequeña o escala grande, es una oportunidad única, que es en ese momento la obra más importante, ¿no? Entonces, es un honor. Ya después en la carrera universitaria tuve un enorme profesor y un gran amigo que es Jorge Osorno, que me transmitió esta pasión por enseñar y por transmitir la arquitectura y por compartirla. Y por supuesto el honor de estar con tan grandes amigos en este foro y otros muchos más que están afuera, que sin lugar a duda, en base a la convivencia con ellos, soy mucho mejor arquitecto que antes, porque poder compartir con ellos cada plática, cada concepto, cada reunión, te hace reflexionar, te hace crecer y ser mejor arquitecto. En mi práctica profesional tengo colaboraciones con distintos arquitectos. En el caso de la catedral, trabajar con Carlos Gómez de LAM Arquitectos es un privilegio enorme. Y pues bueno, sin más que nada, vamos a empezar a compartir algo del trabajo de lo que hemos estado haciendo. Les voy a compartir este trabajo, que es una intervención en esta troje, que es una troje del siglo XVII. En Querétaro tenemos esta bellísima oportunidad de intervenir sitios históricos, donde son elementos que tienen que siguen siendo vigentes en su estructura, en su fuerza, en el diálogo que tienen con su contexto. Y en este caso, la primera visión que tuvimos cuando llegamos al edificio, y nos encontramos con esta estructura, que es una estructura que estaba en un estado de deterioro importante, pero sin embargo tenía una personalidad en la pátina de sus muros, en el sistema constructivo, que podía ser evidente cómo tenía la techumbre.
y sobre todo que había pasado el tiempo en él y que seguía siendo fuerte y seguía siendo atractivo. Entonces, cuando nos invitan a hacer esta intervención, que era un corporativo importante en su momento, decidimos que tenemos que encontrar un diálogo donde lo que diseñáramos no tocara la estructura. Podría funcionar por sí sola, donde tuviera su propio programa y se acompañara de la estructura original. Pero queríamos generar un diálogo muy importante marcando una época contemporánea con el paso del tiempo que tenía esa estructura original, que además había nacido como un programa de un granero y hoy en día era un programa de un corporativo. Entonces, ¿cómo encontrar esta flexibilidad del espacio mediante la planta libre y la intervención, ya que no tenemos una techumbre, de generar patios, obviamente en esta influencia de esta arquitectura mexicana de vivir hacia adentro y de enmarcar pues, la parte climática mediante los patios, generamos una estructura muy ligera, que es esta estructura metálica, y luego generamos la arquitectura a través de patios, donde tenemos los patios, se van generando patios, cada uno entreje sí, un entreje no, y luego vamos dejando dobles alturas de una relación con el espacio que es muy atractiva. La propuesta era una techumbre invertida, donde podemos capturar la luz natural del día sin tener la necesidad del uso artificial, y de no tocar, con una estructura ligera, obviamente, de no tocar la estructura original con la intervención. Entonces teníamos esta filtración de luz natural porque la techumbre era invertida, lográbamos un efecto lumínico muy importante y dialogábamos únicamente usando como eje rector la arcada original y teniendo este diálogo de contraste muy marcado con la estructura original. La intención fueron 2 años con un constructor extraordinario que fue Juan Carlos Reyes, poder lograr junto con él el que el edificio parara su deterioro, ya no siga deteriorándose, pero no queríamos marcar como una intervención para volverlo nuevo otra vez. Era esta intención de dejarlo congelado en el tiempo y que la nueva intervención hablara ahora por sí sola en la vida contemporánea. Al flotar la luz se vuelve una lámpara hacia afuera en la noche y en el día mete la luz y se vuelve un espacio iluminado naturalmente que dialoga de una forma padrísima, una forma muy interesante con estas columnas fuertes de piedra de 1 por 1 metro y ahora tenemos columnas de PTR de 10 por 10 centímetros, ¿no? Y eso genera estas plantas, estas dobles alturas, esta filtración de luz que nos es muy importante. Cuando vemos el primer encuentro con el edificio y vemos que estaba invadido por la naturaleza, obviamente eso nos revocaba a volver a jugar con la parte vegetal, con la parte de la luz, con la parte de la piedra y la parte del cristal. Cómo poder meter la luz, este diálogo de estos puentes muy ligeros, que nunca tocan la estructura y cómo se carga la nueva estructura y mediante los patios, que la luz va filtrándose y va generando que pueda tener una ventilación apropiada. Y también cuando tenemos la oportunidad enmarcar lo que era la antigua hacienda que estaba con la cual convive este granero, los jardines, ¿no? A través de los patios, de la luz y siempre marcando un eje también horizontal, además del vertical. Y lo que es muy interesante es los muros contemporáneos que ahora hablábamos, que ahora es un cristal de 1 centímetro de espesor, con estas películas de esmeril para dar cierta intimidad o cierta privacidad en las oficinas, pero no compiten contra la estructura, ¿no? Entonces tenemos estas salas de juntas que salen a través de los muros, que no tocan y que siempre están en este constante diálogo, pero sin tocarse, pero sí dialogando de cómo puede tener el vestigio de una techumbre original con la nueva techumbre y con las nuevas estructuras que son sumamente ligeras y pues que logran marcar una época contemporánea y una época que fue con una gran dignidad en su época, pero ahora cómo poder utilizar y renovar y reinventar el espacio a través de una estructura ligera. Este es el antes y este es el actual.
La verdad que fue una experiencia extraordinaria, una experiencia muy rica, y que eso, el Bajío, nos da esta oportunidad de tener este tipo de intervenciones que siempre son un privilegio, ¿no? Otra casa que vamos a platicar es en un clásico fraccionamiento desarrollado por promotores, donde no hay mucho que ver hacia afuera. En realidad no hay nada que ver interesante hacia afuera. Queremos lograr intimidad, queremos lograr privacidad, queremos lograr espacios amplios, pero no queremos ver hacia afuera. No está el mar enfrente. Está una casa que no nos interesa ver y un vecino que pues, puede o te interesa compartir con él en el espacio público, no desde tu ventana. Entonces, hacemos un planteamiento que es muy en influencia de la arquitectura de los amigos que han presentado antes, como Poncho, Piro y Armando, de vivir hacia el patio, vivir hacia adentro, vivir de una forma mucho más introspectiva. Entonces, hacemos una casa que es un cascarón, donde todo el interior es una caja de vidrio, donde todo el programa a través de 3 patios se conectan, se desdoblan los espacios y logran tener un roof garden arriba que enmarca el cielo, en realidad no enmarca a la comunidad, donde tenemos en planta baja como programa la parte pública, donde tenemos patio 1, patio 2 y patio 3, toda la cocina y la sala y el comedor viven de los patios, y mediante una circulación vertical vamos encontrando las distintas recámaras que siempre van dialogando con los distintos patios. Son patios de agua, patios verdes, patios arbolados, y luego el roof garden que enmarca el cielo. Y obviamente es un programa de un despiece como un Lego, donde una vez que tenemos la piel de concreto que nos da el borde, jugamos con todo un despiece estructural para lograr esta interacción entre patios y ligereza y cristal, que nos es muy, muy importante, ¿no? Entonces, cuando tenemos la materialidad del concreto, de pequeñas ranuras que dialogan hacia el exterior, pero de una forma muy sutil, de pronto encontramos una arquitectura ligera, una arquitectura transparente, una arquitectura donde los ejes visuales cruzan toda la casa hacia una casa pequeña, se vuelve una casa amplia porque logra tener una conectividad visual importante entre los distintos espacios, como de pronto tenemos la cocina que se desdobla al patio y logra una interacción del espacio de afuera con el espacio de adentro. Tenemos los patios que se conectan en la forma central, y tenemos los puentes que van cruzando los patios, y siempre vamos logrando que la casa pueda vivir con intimidad hacia adentro, pero con amplitud al mismo tiempo. Entonces, si ven acá al fondo, se ve el patio del fondo. Hoy en día esta casa pasaron 3 años y la vegetación se la ha comido, y es muy bella, donde tenemos la circulación de la escalera, que también es muy ligera y muy transparente, y una rampa que hace que la sala comedor pueda bajar el nivel y vivir de los patios tanto delante como atrás. Entonces ha sido un ejercicio muy interesante en el sentido de cómo buscar amplitud en situaciones de vivienda periférica, donde no nos interesa vivir hacia afuera y sí nos interesa tener intimidad y un desarrollo más íntimo al interior, ¿no? Y por último, esta casa está en proceso, no la hemos terminado, estamos como a 1 mes de terminar. También es una casa que vivía hacia un parque, entonces todo el esquema en L básicamente es una casa de un programa más comercial, pero se trata de poder como desdoblar la sala comedor hacia la terraza y incorporarte con un área pública de la ciudad que nos interesaba mucho relacionarnos. La casa es un programa de sala de 3 recámaras, cuarto de teleestudio, pero esta relación de tener esta barda baja para conectarte con el área verde se nos es muy importante, y un poco el proceso es un render, pero el proceso es una cara muy ciega hacia la parte pública del fraccionamiento y muy abierta hacia la parte del parque. La casa busca un manejo de la luz muy sutil, busca un manejo de la materialidad mediante las texturas de la madera y de las celosías y de la doble altura y de enmarcar el espacio del parque de la ciudad, que estamos muy emocionados con el próximo resultado. No tenemos fotos todavía buenas,
Pero bueno, es un poquito para no extendernos tanto, de lo que hemos estado haciendo últimamente. Muchas gracias y bueno, pues estamos para seguir ahora con Alexander. Pues Rodrigo, ya nos enseñaste poco de todo lo que estás haciendo. Yo creo que todo el mundo va a querer meterse a sus sitios para poder ver más, porque la verdad son obras extensas de parte de los cuatro. Con tu participación cerramos la parte de las ponencias y pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Las preguntas están dirigidas a uno de ustedes en particular, pero está bienvenida la intervención de los otros ponentes. Entonces los invito a que prendan sus cámaras y sus micrófonos y empezaré con Poncho Garduño. No sé si estás aquí con nosotros, Poncho. Bueno. Sí, aquí andamos. ¿Qué tal, Poncho? Cuando vemos tu currículum, desde tu formación hasta el ejercicio profesional, la importancia que toma la teoría y la academia, ¿cómo consideras que la educación ha cambiado el panorama de la arquitectura contemporánea en Querétaro? Me interesaría saber tu punto de vista. Perdón, no sé cómo vayamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para contestar, Alexander? Como 4 minutos, 3-4 minutos para contestar. Nomás una respuesta relativamente breve y si alguien más quiere intervenir, con mucho gusto. Vale, es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja entender el tema de la educación en México, en donde tenemos rezagos importantes desde la educación pública que generaron un auge y un crecimiento importante en las últimas décadas de la iniciativa privada y que en algún momento empezó a transformar el valor de la educación en un producto de educación y en consecuencia en la mayor parte de las instituciones que yo conozco, pues no necesariamente los alumnos están ahí por un deseo tan real y ávido de aprender o pensar que el aprendizaje es sencillo y que no exige esfuerzo y tiempo. Entonces, a nivel cultural creo que a diferencia de otros países tenemos un gran reto en términos de educación, ¿no? Y eso complica pues la formación de generaciones de arquitectos. Ahora, cuando dices si la arquitectura, o más bien las escuelas de arquitectura contribuyen con la arquitectura, sin duda lo hacen, pero hay muchas otras cosas que también lo hacen, el crecimiento económico de una ciudad, las circunstancias que puede llegar a tener, no lo económico en sí mismo, sino más bien ese crecimiento que se da en Querétaro, muy específicamente por algunos años en donde la ciudad fue bastante segura y se generó estrategias para atraer inversiones y empresas, y que hubo un crecimiento a una ciudad que en muchos lados pues prácticamente nadie conocía, ¿no? Pero que al final Querétaro atrajo, y no solamente trajo inversión, sino trajo diferentes visiones. Y yo creo que es esta especie de visión cosmopolita de las empresas que llegan de diferentes partes del país a generar más intercambios, más fricción y más complejidad en la manera como aprendemos a ver las cosas o a entender las cosas, ¿no? Que eso no sucede solamente en la arquitectura, sucede en la cultura, pero pues al final del día la arquitectura es una manifestación cultural y lo que ha sucedido yo creo que tiene que ver mucho con que ahora Querétaro, a pesar de que es en un lugar estratégico del país, situado en el centro, conectando las 3 ciudades más importantes, antes nadie lo conocía o lo conocía solamente de paso y ahora en realidad ya empieza a ser un destino, empieza a ser conocido y empieza a haber muchos valores que se empiezan a generar desde Querétaro, ¿no? Entonces, yo creo que si bien las escuelas son fundamentales en el proceso de transformación de la cultura en sentido amplio y particular en arquitectura, también me parece que hay ciertas limitaciones, pero cuando se van a manifestar realmente los resultados académicos, van a ser en la vida profesional. Es decir, para mi gusto, una escuela o el valor de una escuela no es necesariamente lo que sucede en ese momento en la escuela, sino lo que siembra para que se vea reflejado después en el planteamiento profesional. Y yo creo que ahora Querétaro empieza a tener mucho más dinamismo, muchísimo más propuesta, muchísimo más rigor en términos complejos del estudio y el análisis de la arquitectura que hoy se ven en generaciones pues más jóvenes, ¿no? Entonces,
Yo específicamente cuando tuve oportunidad de participar en el tema académico, para mi gusto lo importante era construir oportunidades que permitieran a los alumnos tener mejores experiencias educativas o formativas, que no necesariamente es el aula de clase, mucho es el aula de clase y en eso significa traer a los mejores profesores locales, regionales, nacionales y a veces internacionales, pero también generar experiencias de aprendizaje fuera del aula, ¿no? Como pueden ser desde ciclos de conferencias en donde se debate, se abre, en donde hay intercambio. El edificio de arquitectura que se hizo fue justamente porque la escuela en ese momento pues, funcionaba de horario de 7 de la mañana a 10 de la noche en diferentes edificios y nadie conocía el trabajo de los demás. Entonces no había la posibilidad de aprender de los otros, de aprender de nosotros mismos. Entonces yo creo que todo esto tiene que ver con cómo generamos espacios de intercambio de aprendizaje a través de la fricción, a través del debate en diferentes espacios, como puede ser el día de hoy. O sea, este intercambio de ideas no significa que todo lo que presentemos hoy está bien, significa que lo presentamos con el fin de poder crecer nosotros mismos a través de lo que vemos en los otros y a través de lo que escuchamos de los otros, ¿no? Entonces yo creo que esos son espacios fundamentales. Y bueno, ya se verá después si algo ha funcionado o no, las escuelas de Querétaro o no. Yo no creo que sea el elemento determinante. Sin duda debe de ser elementos que coadyuden, ¿no? al desarrollo de la cultura en general y en particular de arquitectura. Y yo creo que están cerca de ver resultados por el tiempo en el cual ya han empezado a difundir sus ideas y empezar a educar a nuevas generaciones. Ya estamos hablando de más de 10 años ahora de que ustedes están trabajando en esto. Y sí, el punto de vista de la educación continua es totalmente esencial. Yo creo que el arquitecto tiende a replegarse sobre sí mismo. Y lo que decía Rodrigo, el hecho de poder ver y recibir ya un intercambio de sus pares es algo fantástico y te permite evolucionar muchísimo. Entonces la educación no es una cuestión únicamente de la alta educación, sino una educación continua durante toda la vida. ¿Alguien más quiere intervenir en esto? Muy bien. Para poder seguir con esto y hacerlo de una forma ágil, quisiera, Armando, preguntarte que siguiendo tu trabajo y escuchando tu currículum, veo la importancia de crear una presencia para la arquitectura contemporánea como identidad. ¿Tú crees que la arquitectura dejará, o tu arquitectura dejará una huella histórica que representa nuestra sociedad y crees que perdure? Mira, yo creo que tiene que ver con parte de lo que decía también Poncho, más que ver una cuestión de cuánto perdurará. Yo pienso que la arquitectura, lo que sucede hoy es que el esfuerzo que hay para edificar, todas las condiciones que suceden para que un espacio se genere, son relativamente cortas contra el tiempo que toma el que se vaya, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la permanencia es un poco inevitable, por lo menos durante un lapso importante de la vida de una generación, y de ahí está la responsabilidad precisamente en hacer una arquitectura que entienda de dónde viene y para quién está sirviendo, ¿no? Yo, desde el punto de vista de la educación, o sea, yo comparto lo que dice, pero no nada más es un frente desde las escuelas, ¿no? Algo que es relevante es que, sin duda, se gesta en el oficio de los talleres, ¿no? En el oficio de la práctica, de cómo hay un entendimiento profesional hacia los problemas del espacio, ¿no? Y más que pensar en la forma como se deberá dejar huella, creo que algo que empieza a ser relevante desde el gremio queretano que define la arquitectura de la región, es más bien esa responsabilidad por hacer las cosas desde un punto de vista muy entendido con el lugar en el que están trabajando y hacia los problemas de la sociedad de hoy, ¿no? Lo veíamos en el trabajo, sobre todo en el trabajo de esos tres amigos. Hay un reto aceptado de manera franca y formal
en cuestionar las motivaciones de por qué se debe desarrollar un espacio y siempre concluyen en dar al concepto, a la idea y a la contundencia precisamente de ese estudio espacial y su trascendencia, la prioridad en las jerarquías en las tomas de decisiones. Sí. Yo creo que, y tienes toda la razón, o sea, no podemos saber si nuestra arquitectura va a trascender. Al fin del día, esto no nos pertenece a nosotros decidirlo. La verdad es la trascendencia también viene en la sobrevivencia, en la adaptación y en otros factores. Creo que sí es bastante importante citar esto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues pasamos a nuestra próxima pregunta. Alfonso, Alfonso Jiménez, nos has platicado o hemos platicado más bien entre nosotros alguna vez de la importancia de la arquitectura vernácula en las propuestas contemporáneas. ¿Cuáles son los elementos identificables de un lenguaje histórico, cultural o tradicional, regional de la arquitectura contemporánea queretana? ¿Y cuáles serían los que quisieras usar en tu arquitectura? Bueno, Alexander, creo que lo primero que me viene a la mente, más que un tema de un concepto como vernáculo, sería tal vez la tectónica que implica la arquitectura y que aquí en el ejercicio de los 4, pues ha sido una búsqueda constante. Al final las ideas se tienen que materializar y como tales, pues la pregunta de con qué construyes es la que tiene pues uno de los pesos más fuertes, ¿no? Entonces, creo que sí, por lo menos en la oficina, hay una voluntad de voltear a la historia, de voltear a la manera en cómo las tradiciones y las maneras de hacerse las cosas, pues han sido a lo largo del tiempo, no con el fin de hablar de algo representativamente vernáculo en una obra, pero sí con el fin de a través de esta experiencia de construir, manifestar a lo mejor unas nuevas maneras de relacionar esta constructibilidad, ¿no? Creo que sí hay una búsqueda constante para que materialmente, en nuestro caso, los proyectos sean muy específicos y busquemos pues lo que tenemos al alcance en los diferentes proyectos, ya sea zona, mano de obra, materiales, todo esto que al final alimenta y hace un proyecto, creemos que con un sentido de pertenencia más fuerte y sobre todo con un sentido de también responsabilidad ante circunstancias globales que vivimos en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, creo que el tema más que todo tiene que ver con la tectónica y la materialidad que ayuda a que las experiencias lleven los espacios. Muy bien. Ustedes, Armando, Poncho o Rodrigo, ¿tienen alguna observación? Bueno, pues en realidad sí es honrar la historia como para poder enaltecer el presente, ¿no? Es entender sobre todo las influencias con las que hemos crecido, ya sea desde la época prehispánica o colonial o moderna, y hoy en día poder contextualizarlo de una forma, como dice Pirri, honesta, con un entendimiento claro hacia la vida contemporánea, ¿no? sí, la historia del patio que vemos de manera repetitiva en las obras de ustedes me parece que es un lenguaje que nos viene de una parte histórica, pero totalmente adecuada a la región en la cual estamos trabajando y dándonos unas ventajas climáticas también muy fuertes. No es únicamente una parte vernácula, es una parte lógica y creo que hemos perdido un poco esta lógica de la construcción y es momento de entender cuáles son estas claves muy sencillas que nos dan respuestas fantásticas a nuestras obras arquitectónicas. Entonces, creo que sí, efectivamente, Alfonso, tienes razón, no es necesariamente
el entendimiento de la arquitectura vernácula, sino también de su tectónica, de los materiales, de sus orientaciones, de todos los factores climatológicos y de usos que podemos darle, ¿no? Ya es muy rico el lenguaje a través de la historia y el entendimiento justamente de cómo estamos viviendo o cómo estamos viviendo la misma arquitectura. Lo mismo que la clase que vimos al principio, que Poncho nos enseñó, o la percepción de la casa. Estas percepciones son seculares y al fin del día han marcado también nuestra formación y nuestro entendimiento o la deformación que le vamos a dar para una reinterpretación contemporánea. Muy bien. Mi última pregunta para ti, Rodrigo. Mucha de tu obra toma lugar en la periferia y en los suburbios. ¿Cómo consideras que debería de crecer esta ciudad y cuáles serían los cambios que harías para lograr este crecimiento que quisieras? Bueno, obviamente pues hemos tenido la oportunidad de pronto de hacer arquitectura en una periferia, no deja de ser ni menos ni más digna, es un espacio que hay que habitar con dignidad y hay que diseñarlo con toda la pasión y profesionalismo que se pueda. Pero obviamente si logramos como gremio y como sociedad que los grandes promotores volteen a ver a las zonas ya con más densidad y redensificar esas zonas donde podríamos reinventar pues, un poco o promover más el espacio público y más la peatonabilidad y más la reintervención o la reinterpretación de zonas pues, ya no, que han perdido su esencia porque las familias ya no son tan grandes, porque ahora viven únicamente dos en una casa de 300 metros cuadrados. Esa casa podría ser un pequeño edificio de apartamentos, lo que pasó mucho en la Condesa y en la Roma, en la Ciudad de México. Creo que si ese gran promotor voltea a ver a la parte de la ciudad donde hay mayor densidad y mayores servicios, y se da cuenta que puede ser también un gran negocio, no desarrollar tanta periferia, sería bien interesante y obviamente es una arquitectura muy rica porque tiene mayor diálogo con su contexto y mayor diálogo con un posible espacio público. Entonces, por supuesto que creo que todos soñamos con eso. Trabajamos donde nos invitan a trabajar, pero el sueño es hacer una ciudad más sustentable, más caminable, más segura por lo mismo y bueno, creo que esto lo compartimos todos de una forma Más unánime. densa también en un punto dado. ¿Perdón? Más densa también como ciudad, ¿no? Por supuesto, redensificar y lograr que haya mejor transporte público, que hay un esfuerzo por ahí muy importante del gobierno, pero de nada va a servir si seguimos haciendo periferias, ¿no? Sí. Aquí creo que Poncho ya puedes intervenir y decirnos cuál fue tu experiencia justamente del entendimiento de la ciudad de Querétaro cuando tenías tu puesto público. Bueno, obviamente si vamos a entrar ya a un tema que tiene que ver más a escala ciudad, se complejiza mucho más y se complica mucho poder explicar en pocos minutos, pero concuerdo plenamente con lo que dice Rodrigo y sé que en el término general vamos a estar todos de acuerdo. No hay una solución única, pero evidentemente, digo, incluso después de este tiempo de pandemia se ha recuestionado mucho el tema incluso de la densidad, pero es cierto que hay muchos años de experiencia que nos dicen que es insostenible el tener un territorio tan disperso para poder cubrir las necesidades y servicios en medida en que seamos menos los que estamos pagando ese mismo territorio. Entonces, esto implica dos condiciones. Uno, la sostenibilidad económica, prácticamente, que tiene que ver con cómo se pagan todas las necesidades y servicios en un territorio cada vez menos denso. Y segundo, la construcción del tejido social. O sea, el tejido social también tiene que ver con el distanciamiento, tiene que ver con la cercanía, tiene que ver en medida de la densidad, o sea, en medida en que haya más personas próximas es más fácil formar tejidos sociales. Y son los tejidos sociales, desde mi punto de vista, los que generan la capa de empatía y de conciencia de la equidad, ¿no? Es decir, en medida en que estamos aislados detrás de un muro, no vemos que haya gente que pueda tener necesidades.
y que esas necesidades, si no están cubiertas, van a desbordar en fenómenos que hemos visto en nuestro país desde hace ya décadas y que tiene que ver que las personas que no encuentran lo que buscan por el buen camino, lo encuentran por el mal camino, ¿no? Entonces, esa falta de empatía hacia nosotros mismos como ciudadanos, como ciudades, como civilizaciones, pues va a generar estos ciclos destructivos en donde pues estamos todos dándonos a catorrazos detrás de las paredes, y eso es, creo que, lo que ha generado la ciudad contemporánea, que no nada más es la sostenibilidad ambiental, sino tiene que ver una pata muy importante de la sostenibilidad del tema social, que desde mi punto de vista es el que está más enfocado en el tema de la inequidad y lo que ha generado los problemas más relevantes en nuestras ciudades. En Querétaro se han hecho esfuerzos siempre en contra de los mismos, en contra de nosotros mismos, o sea, no podemos echarle la culpa más que a nosotros, o sea, las ciudades son reflejos de nuestros valores, estamos materializando nuestros valores, si estamos viviendo distanciados es porque creemos en eso, o porque la mayoría cree en eso, y entonces siempre es una lucha, ¿no? que de pronto se empieza a mover, y cuando se intentaron instalar muchos kilómetros de ciclovías en la ciudad de Querétaro, pues hubo un rechazo prácticamente sistemático, natural, a la comodidad que nos ha brindado el automóvil, porque toda la vida vivimos en el automóvil, salvo obviamente las pocas porcentaje de personas que tenemos acceso a él. Pero aún así, por poca que sea, por menos que sea esa proporción, genera una reacción considerablemente desfavorable para poder incubar nuevos valores que permitan tener menos espacios destinados al vehículo, que no es que el vehículo esté mal, simplemente que ocupa mucho más espacio para que se construyan las relaciones sociales, la empatía, la solidaridad. Estás en una burbuja metido dentro del coche, entonces estos procesos que son como otros de los que estamos hablando aquí, que desde mi punto de vista son culturales, pues están relacionados con lo que hemos crecido pues, por muchos años, y que finalmente para modificarlos las estrategias son muy complejas, no son únicas, o sea, cada grupo de interés tendrá diferentes formas a través de los cuales se les puedan incubar, incentivar, desarrollar en conjunto nuevos valores para hacer cambios significativos en las ciudades, y pues habrá quienes ciudades que ya lo han desarrollado, y nosotros pues a lo mejor tenemos mucho camino por adelante. Digo, perdón, pero me puedo extender mucho. Sé que no estoy dando una respuesta concreta. Quizás a tu pregunta muy concisa es, bueno, pues creo que se hacen esfuerzos. Después de que se hicieron muchas ciclovías, se quitaron muchas ciclovías y otra vez se están ido haciendo. Entonces es una especie por lo menos para mi gusto, es reconocer, es como en el foro que estuvimos hace poquito en RISE con Pirri, que hablamos de la vivienda colectiva. No es que el espacio público o que la vivienda particular tenga que generar espacio público para la ciudad necesariamente. Sí, por ley tiene que hacerlo y está bien que lo haga, pero también pues, la vivienda se genera a partir de un modelo de negocio. Si no puedes tú estar pues, regalándolo todo hacia afuera, tienes que primero hacer que el modelo corra. Pero no significa que no puedas hacer un poco, y no significa que los espacios interiores dentro de tu propio condominio ayuden a una construcción de un pequeño conjunto con mayor sensibilidad sobre las relaciones entre vecinos, y que eso puede ayudar a que mejore tu relación cuando salgas a la ciudad con las personas que no son tus vecinos directamente, pero que son tus vecinos de colonias. Entonces, todos estos, para mi gusto, tienen que ver con fenómenos culturales que están en gran medida arraigados a la manera como hemos vivido y como somos por tanto tiempo, y que al entenderlos, pues podemos por lo menos acercarnos a pensar cuáles podrían ser algunas estrategias para modificarlas y mejorar la calidad, no de nosotros, porque es importante decirlo, o sea, no estamos solos, y si pensamos solamente en nosotros, obviamente se va a generar un desequilibrio. Tenemos que pensar en nosotros como, o sea, no como individuos, sino como comunidad, como sociedad, como ciudad, como civilización. O sea, yo voy a terminar nada más por decir algo que me gusta, que es siempre hacia la respuesta de qué es la labor del arquitecto, y yo digo, no sé cuál sea, pero me parece que tiene que responder 3 niveles de pregunta. La primera es un servicio un particular, es decir, alguien te contrata para que hagas un proyecto y tú tienes que velar por sus intereses de la manera más ética y más consciente sobre lo que le interesa, y no pasar por encima de sus intereses. Pero al hacer eso, no solamente estás resolviendo las necesidades de tu cliente directamente, sino que estás resolviendo las necesidades indirectas de las personas que están junto de tu cliente, es decir, de los vecinos. Y si tú eres imprudente y pues de pronto generas un valor para tu cliente, puede estar afectando o beneficiando a los vecinos.
Entonces, nuestra conciencia y todas las capas que tenemos que entender para poder ejercer de manera coherente, pues implica no nada más el hecho particular de la arquitectura, sino el contexto alrededor de la arquitectura y cómo tu arquitectura puede coayudar a ser mejor. Y por si eso fuera poco, porque aquí ya estoy hablando del nivel de ciudad, cada vez que generamos un cachito de ciudad, por más una casa que sea, pues viene otro tema mucho más complicado. Pues esa casa no se va a destruir en 3 días, en 4 días, en un mes. Estamos dejando pues una ciudad para nuestros hijos y posiblemente para los hijos de nuestros hijos. Y en esas construcciones estamos dejando los valores que como civilización somos. Al final del día estamos resolviendo problemas posiblemente muy particulares, funcionales, si cabe la lavadora o no, pero al final estamos materializando los valores de nuestra generación con los que vamos a heredar lo que somos hoy. Sí, efectivamente no es únicamente un problema de proximidad, densidad, pero también un tema social muy importante. Totalmente de acuerdo. Pues solo me queda agradecer a nuestros invitados, ustedes fantásticos, por sus grandes ponencias, excelentes presentaciones y valiosas respuestas y aportaciones a la arquitectura contemporánea. Y agradecer también al público que nos acompañó durante este panel. Espero que haya sido de su agrado y felicito nuevamente también a Interceramic y sus representantes por generar estos espacios culturales virtuales. Paso el micrófono al contador público Jesús Barney, director comercial, y al contador público Emanuel Pérez, gerente comercial, para que nos dirijan unas palabras. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias por tan excelentes participaciones de todos nuestros invitados especiales. Armando, Alfonso Garduño, Alfonso Jiménez, Rodrigo, la verdad espectacular. Una gran aportación, creo yo, al gremio, ¿no? Les agradecemos muchísimo. Esperemos que se repita de esta forma o de otras. Siempre gustosos de estar participando, sobre todo en este tema de la arquitectura. Y Alex, mil gracias, Alexander Lenoir, por mediar en esta plática. Emanuel. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Muchas gracias a Alexandre. Encantados de tenerlos aquí y esperemos que se repita, ¿verdad? Creo que los participantes estuvieron muy emocionados, nos gustó mucho la plática y esperemos contar con ustedes nuevamente y muchas gracias a nombre de Interceramic, a todos ustedes y a nuestros participantes. Sabemos que por ahí las personas que nos hicieron favor de conectarse mandaron algunas preguntas. Vamos a darnos a la tarea de pedirles a nuestros panelistas que nos hagan favor de contestarlas y se las enviamos de regreso. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que hicieron favor de conectarse el día de hoy y muchas gracias a todos, estimados arquitectos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, Alexander. Gracias a todos. Saludos. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.